bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sombras de la Edad Media. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Anteriormente veníamos hablando de temas del oscurantismo como el maquillaje, la medicina en la Edad Media, pero hoy tenemos un tema que mezcla historia, miedo y superstición, y es la brujería, un fenómeno que durante siglos generó miedo y persecución en Europa. Y es que cuando hablamos de la Edad Media, nos ponemos a pensar en castillos y reyes, pero muy pocas veces pensamos en lo que significaba la magia y la brujería en ese entonces. Y para ayudarnos a entender muchísimo mejor este tema, tenemos el honor de contar con un invitado especial, el licenciado Vladimir, ¿verdad? Que nos estará acompañando en este episodio. Él es especialista en ciencias sociales. Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, también es un gusto enorme estar aquí compartiendo con usted, Judith, en este espacio de la clase. Sabemos lo importante que es hablar y conocer sobre el proceso de la historia, y vamos a abordar lo que es el contenido de una manera detallada para que este sea valorado y que pueda ser de una forma explícita, detalladamente. Así es. Gracias. Y bueno, para empezar, ¿qué era la brujería o cómo era vista la brujería en la Edad Media? Bueno, toda esta parte, pues hablando ya de la brujería, se consumó a partir del siglo XV en la Edad Medieval, de hecho allá en Europa. Bueno, se consideraba la brujería como un acto satánico, diabólico, y muchas personas pues eran perseguidas, y aparte de ser perseguidas pues eran ejecutadas, torturadas y vilmente asesinadas. Sabemos que este proceso pues no ha sido tan agradable, porque todos los seres humanos tenemos derecho a la vida independientemente de qué rasgos culturales podamos llegar a pertenecer. Entonces es algo difícil de poder afrontarlo en aquella época, y sabemos lo triste que fue para muchas familias el poder haber despedido a un ser querido por cosas de que tampoco eran reales. Así es. Y sabemos que pues, en la Edad Media la Iglesia tuvo un fuerte impacto, una fuerte influencia en la sociedad, en varios aspectos de la vida, ya fuera en la política, en la educación, incluso en la moral, incluso en el pensamiento de las personas. ¿Qué papel jugaba la Iglesia en cuanto a la percepción que se tenía de la brujería? Bueno, la Iglesia ha jugado un papel importante en la sociedad, en el mundo, porque sabemos que la Iglesia es un referente de credibilidad, ¿verdad? Y en ese entonces, pues, la Iglesia vendió bastante bien la imagen de las brujas, y lo vendió a un costo bastante alto, ¿verdad? Porque se pagó con muchas vidas humanas. Y en este caso, pues, el proceso de muerte de más mujeres que de hombres, que más adelante podemos ver por qué razón y cuáles fueron las causas de que por qué las mujeres eran más perseguidas que los hombres. Entonces la Iglesia, pues, por medio de la Inquisición, que era como decir la cúpula de la Iglesia, eran los investigadores, los que iban más allá para poder perseguir a las supuestas brujas y poderlas enjuiciar, ¿verdad? Sin tener pruebas científicas, únicamente pruebas verbales, incluso de la misma población, ¿verdad? Y acusaciones graves, ¿verdad? Porque ya llegar al término de muerte, pues ya es un delito bastante grande. Así es, bien difícil. Bueno, y precisamente esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si echamos un vistazo a la historia, vemos que la mayoría de acusadas eran mujeres. ¿Había algún aspecto social, cultural o de género que influía en eso? Los tres que me han mencionado. Entonces, porque se consideraba a la mujer como alguien frágil, alguien débil, que era fácil de seducir por el demonio, ¿verdad? Por medio de las tentaciones y todo. Entonces, creo que ese tema de lo que es la persecución a las mujeres, no solamente en aquel entonces, sino que también hoy en día vemos
las persecuciones a las mujeres, y no únicamente por ser brujas, sino por tener una idea diferente de pensamiento, diferentes formas de actuar y diferentes formas de elegir también, que son cosas muy diferentes. Entonces vemos que en la actualidad también las mujeres son perseguidas, mujeres defensoras del medio ambiente, mujeres que entre comillas se les llama feministas, pero no, son mujeres que siempre están presentes para defender y hacer valer sus derechos también, ¿verdad? Y creo que no está mal defender los derechos. Creo que la mujer pues actualmente también ha ganado mucho territorio por medio de lo que son los derechos humanos. Creo que ha sido fundamental la inclusión a la mujer en la sociedad, porque en aquel entonces las mujeres hasta para vestirse tenían que vestirse con faldas, y hoy en día pues vemos desde la cultura y toda esa parte, vemos el avance que ha tenido. Incluso en nuestro país las mujeres anteriormente no podían ejercer sufragio, pero debido a lo que son algunos artículos, ya la mujer ya puede ejercer sufragio y elegir a las autoridades, que le ha permitido ese avance. Vemos hoy en día también a mujeres que son profesionales en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en la parte educativa, son incluso dirigentes de empresas, algunas deportistas, y vemos que los espacios son tan importantes para las mujeres que hoy en día pues son muy reconocidas, incluso hasta presidentas de la república tenemos aquí en Honduras, por cierto. Así es, así es. Sí, y es que en la Edad Media, ¿verdad? Acusar a alguien de brujería no era algo que se tomara a la ligera. Sin embargo, los procesos legales de la época eran bastante injustos. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo un juicio por brujería en la Edad Media? Bueno, de hecho que se llevaba por medio de investigaciones, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Por medio de las acusaciones de los mismos pobladores, de los mismos vecinos, ¿verdad? Eran los que informaban para que estas personas fueran investigadas y lógicamente pues atadas y estranguladas, ¿verdad? Y vilmente asesinadas. Así es, y lo que hoy pues nos parece a nosotros algo increíble, en la Edad Media era algo normal en cuanto a pruebas, ¿verdad? ¿Qué pruebas eran aquellas que se realizaban para determinar si alguien estaba practicando la brujería? Es algo bien contradictorio, porque en nuestro diario vivir, tanto hombres y mujeres, pues a veces que tenemos nuestros propios animales y les hablamos a los animales, acariciamos a los animales, incluso podemos salir al bosque y poder conversar con la naturaleza incluso, pero en aquel entonces para las personas era un grave delito y se consideraba bruja, ¿verdad? Entonces vemos el impacto que ha tenido grave el poder incluso platicar con los animales, o sea, es algo sumamente grave. Y algunas pruebas como las que usted menciona para poder ejecutar a las personas era prácticamente una que se llamaba la prueba a base de agua, en donde si decía la verdad la persona, pues le iba peor. Y si decía la mentira, pues mucho más peor. Entonces la prueba de agua consistía en que ataban a la mujer y la tiraban al fondo del precipicio, o sea, del agua. Si flotaba, era culpable, ¿verdad? Y si no flotaba, pues era culpable, y de todos modos, pues siempre se ahogaba, ¿verdad? Y si no, pues la agarraban, la sujetaban y la llevaban ante el público y la asesinaban, ¿verdad? Cruelmente. Sí, la verdad que era bien difícil, y no solo pasaban todo ese proceso, ¿verdad? Pero cuando alguien era acusado ya de ser culpable de practicar la brujería, las consecuencias eran extremadamente duras también, o sea, había castigos para quienes eran declarados culpables. ¿Qué castigos eran los más comunes para esas personas que eran declaradas culpables? Bueno, y solo de imaginar morir quemado por medio de una fogata es algo terrible. La tortura también, algo sumamente difícil.
y que las mujeres pues en ese entonces pues pasaban esos procesos, ¿verdad? Sin tener pruebas científicas. Así es, Lick. Y cuando echamos un vistazo atrás a la historia, notamos que no todos los países vivieron la misma intensidad de persecución. Hubieron países donde la persecución de brujas fue más intensa que otros. Sí, bueno, más que todo hablamos del continente europeo, ¿verdad? En donde sí, algunos países como ser Alemania en primer lugar, tuvo lugar a muchos asesinatos de brujas. Y un segundo país que asesinó muchas brujas es Suiza, y también hablar de Francia. Eran las personas que no investigaban a fondo, se dejaban llevar por los chismes y por las acusaciones de la población. Sin embargo, hay otros países como ser España, y también hablar de Italia, que eran países que no daban como un poquito más daban un poquito más de espacio y no eran tan rigurosos en la ejecución. Entonces, eran los que iban a un trasfondo más de investigación para ver si eran culpables o no las personas. Entonces eran como más flexibles, ¿verdad? Sin embargo, el país que en más número de muertes de brujas pues es Alemania. Y sin embargo hay un país muy bonito, por cierto, que es la ciudad de los chocolates, ya que cabe mencionar que estamos hablando de historia. La capital de chocolates, y también lleva alguna ciudad su nombre, Las Brujas, es en Bélgica, que también queda pegado a Francia, ¿verdad? Es un lugar muy bonito y que también los invito a que lo puedan conocer en algún determinado momento de su vida, ¿verdad? Así es, gracias, Lick. Bueno, y en la historia notamos que, bueno, eso fue hace mucho tiempo, la Edad Media fue hace mucho tiempo, pero la figura de la bruja viene trascendiendo hasta nuestra sociedad actual. ¿Por qué creen que eso ha sido así? Bueno, lógicamente porque al hablar de bruja, pues todo el mundo tiene miedo. Imagínense poder hablar de una bruja a un niño menor de 10 años, pues entra como en la duda, en la curiosidad de investigar qué es y por qué es bruja, ¿verdad? Sin embargo, pues en la sociedad hoy en día, bueno, anteriormente se consideraban brujas incluso a las personas que practicaban lo que era la atención a parto, a las mujeres. Anteriormente le llamaban parteras. También a las personas que podían elaborar algunas medicinas o eran conocedoras de hierbas, les conocían como brujas. Incluso aquí en Santa Bárbara tenemos un municipio que se llama Ilama, que hay incluso hasta un texto ahí de Ramón Amaya Amador, que se llama Los Brujos de Ilamatepec, en donde descifra toda la vida de lo que era esa parte, ¿verdad? Y que tiene historia, ¿verdad? Y tiene historia, y todo el mundo cuando le mencionan brujo, pues creo que le llama bastante la atención y quieren investigar sobre el mismo. Bueno, de hecho que también este mes de octubre, no específicamente anteriormente se celebraba el día de Halloween, pero se ha insertado el tema de la bruja ahí en ese espacio. Entonces creo que en los países desarrollados pues es una gran celebridad también, y es parte de la cultura de los pueblos, de las ciudades también. Entonces creo que el tema de ser bruja pues nos permite tener un conocimiento un poco más amplio. Pienso que las personas anteriormente juzgaban únicamente solo por ver, pero nada científico, ¿verdad? Y creo que hoy en la actualidad tenemos otras formas de pensamiento, ¿verdad? Pienso que ha sido muy importante los avances tecnológicos incluso, porque imagínense antes que, por ejemplo, una persona que padecía de cirrosis ya decían que era maleficio que tenía, y tal vez era cirrosis, ¿verdad? Entonces, y cosas así, muchas cosas, algún tumor, etcétera, ¿verdad? Entonces, pienso que este tema, pues, es muy importante para poderlo abordar. Así es, y en este episodio de la historia vemos cómo el miedo y la intolerancia llevaron a cometer o a tomar decisiones injustas y a tener consecuencias bastante duras, bastante severas. Entonces, Lick, ¿qué nos enseña esta parte de la historia acerca del miedo y la intolerancia?
Bueno, creo que esta parte también es muy importante porque al hablar de intolerancia, ¿verdad? Creo que es lo que contradice a la tolerancia, lógicamente, ¿verdad? Creo que el ser humano debe de ser una persona flexible, que pueda descubrir, investigar mediante algunas pruebas y no dejarse llevar por comentarios ajenos a lo que puede llegar a ser la realidad también. Pienso de que el ser humano tiene que ser bastante empático, porque si en el mundo falta la empatía en la humanidad, creo que estaríamos retrocediendo mucho, ¿verdad? Y creo que hoy los seres humanos, pues por medio de la tecnología, creo que hemos sido o somos personas muy diferentes. Creo que el tema de la educación también ha venido a cambiar la vida a todas las personas, ¿verdad? A nivel mundial. Creo que si una persona es educada o un pueblo es educado, pues lógicamente va a ser libre de pensamiento también. Así es. Y aunque hoy en día no haya literalmente una persecución de brujas, ¿verdad? Si comparamos la Edad Media con la sociedad actual, todavía en ese concepto de persecución de brujas se da hoy en día, aunque sea diferente. Bien, Judith, una pregunta bastante interesante también. Bueno, todo el contenido está interesante, pero ya hemos llegado como a picar la flor acá, porque hay mujeres defensoras de los derechos, hay mujeres defensoras de los recursos naturales y ambientales, hay muchas mujeres que defienden a lo que son los grupos étnicos, incluso en nuestro Honduras, y a nivel de Centroamérica e incluso a nivel mundial. Personas que luchan día a día por defender sus derechos, por el ser mujer. Y hemos visto cómo estas mujeres han sido vilmente asesinadas. En el caso, les voy a mencionar el caso de Berta Cáceres, una mujer que ha dejado un legado muy importante en la sociedad hondureña y que por defender los recursos naturales y los grupos étnicos, pues fue vilmente asesinada. Entonces, pienso que aún tenemos esa parte de que porque la mujer piense diferente, porque la mujer sea una mujer libre, creo que todavía es perseguida, ¿verdad? Y muchas veces torturada. Y cuando hablo de tortura no únicamente me refiero a heridas, sino que también a esto en la parte psicológica. Muchas mujeres pueden estar pasando procesos difíciles en los hogares también, por muchos motivos, ¿verdad? Entonces creo que este tema o esta pregunta también viene o hace referencia en la actualidad, ¿verdad? Sí, así es, Lick. Bueno, y después de repasar todo este tema tan importante y tan interesante de la brujería, ¿hay alguna reflexión personal que nos pueda dejar acerca de este tema? Bueno, primeramente pues yo siempre a los estudiantes siempre los aconsejo a que podamos ser personas diferentes de bien o a ser personas de cambio en una sociedad. Y lo podemos lograr siendo personas educadas, teniendo un poco más de empatía y amor hacia el prójimo, pues creo que podemos construir una sociedad muy diferente a la que han venido pasando, trascendiendo a través de la historia. Creo que anteriormente pues los castigos eran totalmente muy difíciles y lo que ha venido a aportar mucho son los garantías humanas o los derechos humanos que han estado presentes, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Creo que se ha ido reduciendo esa parte. Y yo siento que lo más complicado del ser humano es llegar a ser ser humano. Muchas gracias, Judith. Bueno, Lick, gracias. Bueno, en este episodio hemos estado viendo, ¿verdad?, desde los juicios, cómo eran juzgados esas personas, las consecuencias severas que tenían. Hablábamos y reflexionábamos sobre el miedo y la intolerancia que ponderaron en esa época. Hablábamos también de cómo la figura de la bruja trasciende hasta nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y reflexionamos, la verdad que es un tema bastante para reflexionar en el ámbito también, como decía usted, de las mujeres, ¿verdad? Cómo son perseguidas hoy en día, pero también las mujeres marcamos diferencia, ¿verdad? De acuerdo. Y bueno, gracias, Lick, por habernos acompañado realmente, porque sobre todo ayudarnos a comprender muchísimo más este tema tan interesante. Sí, y entonces queda un mensaje también claro que las mujeres nunca tienen que dejar de soñar y de exigir también sus derechos, ¿verdad? Siempre tienen que estar al frente exigiendo sus derechos y que sean respetados también.
Así es. Muchas gracias. Gracias, Lick, y gracias a todos nuestros televidentes por habernos también visto hasta el final. Gracias. Les esperamos también en un nuevo video, en el próximo episodio, que vamos a estar hablando de otro tema muy interesante del oscurantismo en la Edad Media. ¿Quieres saber qué tema es? Pues quédate pendiente de nuestras redes sociales, dale like al video, comparte para que pueda tener y llegar a más audiencia, a más personas esta valiosa información, y también suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos y hasta pronto. Gracias, Lick. Gracias.